autoridades presentes, estimados colegas, señores y señoras. Es un gran placer y un gran honor encontrarme hoy con ustedes. Y se lo tengo que agradecer al señora Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional del Chile, al señor Eugenio Bustos, presidente de la Asociación de Archiveros de Chile, y al señor Víctor Hugo Estrada Godoy, coordinador del seminario, que me invitó y permiten participar en el Seminario Internacional de Archivos que se organiza en Santiago. En el marco de la Semana Francesa de América Latina y el Caribe, tuvo lugar en París los días 1, 2 y 3 de junio pasado un coloquio sobre el tema Miradas transatlánticas cruzadas sobre las independencias. Participaban una docena de profesores y doctores de las universidades de Santiago y Valparaíso. Tuve la oportunidad, en mi discurso al nombre de la Académie des Sciences d'Outre-mer, recordarlo que la memoria de Auguste Comte y el positivismo en París, debido a la acción de los positivistas de América del Sur, y de hablar en particular del papel inmenso que los hermanos Lagarrigue, es para mí un gran placer mencionar aquí su memoria. El objetivo general del seminario es una cita del programa, analizar la institucionalidad archivística contemplada en el proyecto de indicación sustitutiva que crea el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, identificando sus posibles repercusiones para la gestión de los archivos en Chile. No soy competente para hablar de los archivos de Chile, pero puedo hablar de la experiencia francesa de los archivos que fueron vinculados con el Ministerio de la Cultura en 1959, con la distancia del tiempo. La primera pregunta es examinar roles y responsabilidades de las instituciones archivísticas que son fundamentales. Los roles que ponen los archivos en el contexto de la organización administrativa e institucional, de la sociedad y de las tecnologías, en el contexto que cambia continuamente. Las responsabilidades son la recolección, la conservación y la comunicación para responder a 4 finalidades: probar, recordarse, identificarse, conocer. Ellas dos son permanentes. Pero la forma de su realización depende del contexto. ¿Cómo conciliar el contexto con la permanencia de las responsabilidades y de las finalidades? La adaptación de los archivos en el nuevo contexto institucional y administrativo. 5. Cómo los archivos van a adaptarse en el nuevo contexto de la sociedad de la administración y de las técnicas de comunicación. La posición de los archivos públicos en Francia en el nuevo Ministerio de Cultura. En Francia, el 8 de enero de 1959, un Ministerio de Estado encargado de los asuntos culturales ha sido creado por el general de Gaulle, presidente de la República, por André Malraux, escritor antifascista y con gran pasado durante la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. El nuevo ministerio tenía la misión tradicional de Estado de apoyo a las bellas artes, que gestionaba
los contratos públicos e intervenía también y cada vez más en la creación artística. Pero tenía una ambición mucho más amplia, la de ir más lejos del objetivo de la sencilla creación pública, de la protección patrimonial